Diversas organizaciones internacionales han señalado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y dentro del país más peligroso para ejercer el periodismo, Veracruz es el estado más peligroso para ejercer el periodismo. En Veracruz han sido asesinados 3 de los 11 periodistas asesinados este año y 7 de los 36 en lo que va del sexenio. Y vamos a hablar de lo que pues es hacer periodismo en Veracruz, reportear, investigar, escribir, publicar con Gaby Rasgado, periodista veracruzana, con quien hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a la primera emisión. ¿Cómo te va, Pascal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Por supuesto, pues como mencionas, justamente Veracruz nuevamente está a la cabeza en el asesinato de periodistas, 3 este año y 7 de los más de 30 que van en lo que va del sexenio. Y bueno, justo una cuestión que nos ha consternado a lo largo de todos estos años desde que inició el sexenio Javier Duarte de Ochoa, y que bueno, ahora vuelve a poner en la mira esta situación que lamentablemente no ha cambiado y que nos volvemos a encontrar en una cuestión donde lo primero que se busca es criminalizar al periodista. ¿Para qué? Para que la exigencia de esclarecimiento de su asesinato, de captura de sus homicidas y castigo a estos mismos, pues bueno, se vaya diluyendo a través de los meses, de los días, de las semanas y de los años, como ha ocurrido en muchos de los homicidios de periodistas que no han terminado de esclarecerse. ¿Por qué dirías que es tan peligroso hacer periodismo en Veracruz? Pascal, acá en Veracruz hay una cuestión de delincuencia organizada muy seria que no ha disminuido, a diferencia de los discursos que se han emitido pues prácticamente en todos los gobiernos, ¿no? Pero básicamente en con esta idea de que llegamos, combatimos, nosotros sí lo hacemos, otros no lo hicieron. No ha ocurrido nada como esto, ¿no? Es una realidad que hay grupos del crimen organizado que siguen teniendo el control de ciertas zonas de Veracruz. Si bien es cierto que hay un grupo que se ha ido posicionando a lo largo de estos últimos años, también es cierto que el desencuentro que se ha tenido en estos grupos que ahora lideran el control de la inseguridad acá en Veracruz, pues bueno, estos encontronazos que se han dado se han llevado justamente como víctimas colaterales no solo a los ciudadanos comunes y corrientes, sino también a los periodistas que eventualmente puedan soltar algún dato importante, ya sea tanto del gobierno como del propio crimen organizado, ¿no? Sin que prácticamente ocurra algo para detenerlo. Ya escuchábamos ayer al gobernador Cuitlahua García Jiménez en sus muchas conferencias que ha copiado prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hace hasta 4 a la semana, donde solamente escuchamos excusas, ¿no? Ayer se le cuestionaba justamente esto: ¿qué está pasando con la estrategia que se supone que se ha implementado no solo para los periodistas, sino para la ciudadanía en general? Y bueno, él respondía que no era su responsabilidad que mataran a los periodistas y luego lo culparan a él, porque él no estaba, pues, siendo cómplices, él no iba y los mataba. Claro que no va y los mata, pero la impunidad que reina en Veracruz cuando asesinan a un periodista, por supuesto que es responsabilidad de la autoridad. Pues sí, me llamó poderosamente la atención esa declaración, ¿no? Como diciendo, yo solo soy el gobernador, ¿por qué me miran a mí, ¿no? Cuando que la principal responsabilidad de cualquier gobierno, pues es la seguridad de sus habitantes, incluyendo los periodistas. ¿Qué es lo más riesgoso? Digamos, ¿qué es lo que más le preocupa a un reportero veracruzano a la hora de estar haciendo su trabajo? Claro, pues estas dos cosas que te he mencionado, de que si vas a hacer periodismo de investigación, o si tocas las fibras del crimen organizado, o si tocas las fibras del gobierno estatal, pues prácticamente es como si estuvieses firmando tu sentencia, puesto que si lo haces contra el crimen organizado, pues ya sabes que tienes los días contados. Si lo haces contra el gobierno del estado, ya sabes que cuando menos tienes un discurso desde la tribuna más alta de acá del estado en tu contra.
tienes un discurso de que tú antes no decías eso, que Ujú. ahora estás atacando al gobierno, que no estás con ellos, que sirves a intereses oscuros, que sirves a intereses de derecha, que sirves a intereses de otros grupos que no son afines al gobierno del Estado. Y por supuesto que ese discurso termina por permear no solo tu trabajo, sino por permear tu integridad misma, puesto que al rato, pues quizá pasó que por alguna situación del destino te Ujú. asaltaron y te mataron, ¿no? Oh, Entonces, por ujú. supuesto que seguir con un discurso como esto le da a cualquiera la autoridad de ir y matar a un periodista y que no ocurra nada. Vemos los lamentables, los terribles asesinatos, pero quizá lo que no vemos todos los días es la cantidad de amenazas que hay en contra de los reporteros en Veracruz. Por supuesto, esa es una cuestión que desafortunadamente muchos compañeros periodistas han estado callando a lo largo de este sexenio, en estos más de 3 años, porque por supuesto que ha habido una gran cantidad de amenazas para la autocensura, para no abordar tal o cual tema, para no atacar al gobierno del Estado, estas cuestiones también de finalmente la publicidad, ¿no? El convenio publicitario con el que te amenazan en el medio de comunicación. Aquí lo hemos comentado, Pascal, o sea, acá traemos un tema de acosos, de investigaciones Ujú. desde el propio gobierno estatal contra los periodistas que no, pues que no les convienen a este sexenio, a este gobierno, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que se sigue dando, lamentablemente, como yo te lo dije hace un par de años, son los compañeros al final del día los que tienen que hablar de sus situaciones propias, pero si no lo hacen Ujú. es porque tienen el miedo de que vayan a perder sus trabajos